Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es un privilegio estar con ustedes esta noche para iniciar una sensacional campaña titulada La Sombra de la Cruz. La Sombra de la Cruz. Es un momento especial y gracias porque realmente vamos a estar conectados en todo El Salvador, en todo el país, con la radio 106.9 RCA, la 96.5 aquí en San Salvador, y por los diferentes medios, redes sociales también que vamos a tener a través del mundo. Así es que nos es grato saludarles en esta noche. Y también yo quisiera aprovechar antes del mensaje que vamos a estudiar en esta oportunidad. Yo quisiera saludar a todas las madres. Hoy aquí en nuestro país, El Salvador, 10 de mayo es el Día de las Madres. Así que un saludo especial para todas las madrecitas que están en sus casas. Jamás nadie creyó también que todos íbamos a estar pues encerrados, ¿no? Algunas madres tuvieron el privilegio de tener a sus hijos ahí, otras recibieron mensajes, recibieron videos, recibieron llamadas, recibieron algunos videos para ver a sus hijos, pero bueno, gracias a Dios, estas madres maravillosas son las que Dios puso en esta tierra. Y yo quisiera, de una manera muy especial, aprovechar también a saludar a mi madrecita. Mi madre este año, en octubre, va a cumplir 80 años de edad. Y yo quisiera agradecer a mi madre, Margarita López, por ser una madre tan linda, tan especial, tan maravillosa, tan tierna, tan dedicada al Señor. Más de 55 años que pertenece a la iglesia, sirviendo, alabando a nuestro Dios, una mujer de oración, una mujer de fe. También otra madre maravillosa que yo quisiera también felicitar es mi esposa, Betty. Realmente ella ha sido una madre extraordinaria que también Dios la ha usado de una manera muy especial y también nos ha dado la bendición de procrear 3 maravillosos hijos. Y también mi suegra que está enferma, María Rogelia. Ella está bastante mal de salud, pero quiero saludarla también en el nombre de nuestro Dios. También, queridos hermanos, yo quisiera mandar un saludo a la iglesia de Chelsea, que se están reuniendo también en los hogares para escuchar la palabra de Dios en diferentes lugares de Estados Unidos. También aquí en El Salvador, a los padres de la iglesia, del colegio Modelo Escandia, y los maestros también que están reunidos para escuchar la palabra de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Hace poco recibí una noticia muy importante y especial que llenó mi corazón, y es que uno de mis hermanos que vive en Nueva York, Roberto López, él está también escuchando la palabra de Dios allá con mis sobrinas, Gaby, Margaret y Jennifer, que también ella está en Boston, escuchando la palabra de nuestro Dios, recibiendo este mensaje. Y también mi hermano aquí en El Salvador, Carlos Pacheco, que también está escuchando con toda la familia este mensaje maravilloso y especial. También algo especial que recibí hoy esta tarde llegando aquí a la radio es justamente de un bautismo que se celebró este día, justamente el 10 de mayo, hoy. Y me refiero a la hermana Ivonne Valle. Ella con sus hijas, Ariana Nicole Escobar Valle y Jimena Valentina Escobar Valle. Ellas, las 3, se bautizaron este día. Ellas, las niñas, son hijas de Ananías Escobar Perla, que hace unos meses él falleció. Pero qué maravilloso que esta linda familia ahora decidió justamente el 10 de mayo entregarle su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero decirles que durante esta semana
estos días que vamos a estar en esta campaña evangelística, durante toda esta semana vamos a tener estos milagros maravillosos de muchas personas que se van a entregar a Cristo Jesús. Y tal vez podemos pensar, bueno, ¿y dónde lo van a hacer? Bueno, muchos lo están haciendo en las casas. Allí hay algunas pilas que son grandes, otras que son piscinas. Algunos ancianos han tenido la autorización de parte del presidente para hacer este bautismo, y tal vez si el pastor también está cerca, lo puede hacer siempre y cuando tenga también los debidos cuidados para realizar estos hermosos bautismos. Así que, queridos hermanos y amigos, oremos mucho, pidámosle a Dios, porque esta semana va a ser semana de milagros para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para esta noche, para este mensaje, y que podamos disfrutarlo en compañía de nuestra familia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos llamas y tú nos presentas mensajes maravillosos para cada uno de nosotros. Durante esta semana vamos a estudiar justamente lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Todo el plan de salvación, el amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Y queremos, Padre Celestial, pedirte por cada uno de nuestros hermanos que están escuchando este mensaje, por cada uno de nuestros amigos allí en los diferentes hogares, aquí en El Salvador y fuera de nuestro país, y que a pesar de esta situación en la que estamos viviendo, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la misma enfermedad, sabemos, Señor, que tú estás allí para ayudar a tus hijos, porque tú controlas todavía este mundo. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La sombra de la cruz. Este es uno de los temas maravillosos que vamos a estudiar durante esta oportunidad, y que de esta manera vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este mensaje especial. Y justamente la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Capítulo 25. Un santuario para habitar en medio de ellos. Siempre Dios, siempre el Señor ha querido habitar con el ser humano. Aunque el ser humano se esconda, aunque el ser humano anda totalmente perdido muchas veces, y aunque realmente en medio de las cosas materiales, en medio de este mundo, en medio de los placeres y tantas cosas que tenemos en esta vida, muchas veces nos escondemos. Y Dios siempre nos anda buscando. Y el Señor le dice a Moisés, me van a hacer un santuario porque yo quiero habitar en medio de ustedes. El Señor quiere habitar con nosotros porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere ayudarnos, porque Dios quiere perdonarnos, porque Dios quiere darnos su misericordia, porque Dios quiere darnos su salvación. Así que cuando Dios le dijo eso a Moisés, estaba hablando que Dios quería acercarse al ser humano. Ahora, ¿cómo era el santuario en el desierto? ¿Cómo era ese santuario? La Biblia presenta en el libro de Éxodo, por ejemplo, que el santuario tenía 3 compartimentos. Y este santuario se dividía de la siguiente manera. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el desierto, después de que los hijos de Israel, que estuvieron más de 400 años allá esclavizados en Egipto, entonces cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó allí por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, justamente allí, en ese lugar del desierto, Dios le mencionó a Moisés, le dijo a Moisés, yo quiero que me hagan un santuario porque quiero
hablar con mi pueblo, quiero hablar con el ser humano, quiero habitar con ellos, quiero ayudarles a ellos. Y entonces, este más o menos es el tipo del santuario que Dios le presentó a Moisés. Y el santuario se dividía, estaba el atrio, según la Biblia en Éxodo menciona, el atrio tenía una puerta bastante grande. La puerta, según Éxodo menciona, que medía 9 metros de ancho. 9 metros de ancho. Y en esa puerta la pregunta es, ¿por qué esa puerta era tan ancha? ¿Por qué era tan grande esa puerta? Era la única puerta, o era la única entrada al santuario. ¿Y por qué era tan ancha? Queridos amigos y hermanos, es que el perdón de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. La justicia de Dios es grande. Y por eso esa puerta es ancha. Y esa puerta representa a Cristo Jesús. Representa a nuestro Señor. Porque Cristo Jesús es la puerta para tener la salvación. Es la puerta para entrar a la vida eterna. Es la puerta para entrar al cielo. Y en el atrio habían dos mobiliarios que menciona la Biblia. Estaba el altar del sacrificio, allí a la entrada, un altar de bronce muy grande, donde se colocaban los corderos, las ovejas y toda clase de ofrenda que traía el pueblo de Israel a ese lugar, por los pecados que habían cometido. También estaba otro mueble que se llamaba el lavacro o la fuente de agua. Y en ese lavacro había suficiente agua durante todo el día. Después entramos al lugar santo que menciona el libro de Éxodo, y entonces estaba otra puerta que dividía el atrio con el lugar santo. Y en el atrio y en el lugar santo estaban 3 muebles muy, pero muy, muy importantes. Estaba en la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa tenía los panes recién cocidos, recién hechos. Todos los días se cambiaba ese pan. Era un pan fresco, un pan calientito que cada día se cambiaba. Así que estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba también otro mueble que se llama el candelabro, que tenía 7 brazos, el candelabro de oro. Y eso representaba la luz, o representa la luz, que es Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que ahí estaba ese candelabro. Y también menciona la Biblia que estaba también el altar del incienso, donde se hacían las oraciones de cada uno del pueblo de Israel. A la par del lugar santo, estaba una cortina que dividía la otra sección que se llamaba y se llama el lugar santísimo. En ese lugar santísimo nada más había solo un mueble y le llamamos el arca del pacto, el arca del testimonio, ¿ya? Hasta en nuestro mundo hay una película que se titula El Arca Perdida, donde justamente encontraron el arca perdida, pero es pura ciencia nada más, puro invento, pura mentira, porque el arca nadie la tiene, solo Dios sabe dónde está. Y va a aparecer en el momento indicado cuando Dios requiera eso. Así que así estaba constituido el santuario. Y el santuario justamente estaba en el desierto y habían colocado el santuario, y alrededor del santuario estaban todas las tribus de Israel, toditas las tribus de Israel. Y ahí estaban las 12 tribus de Israel. Éxodo lo menciona, cuáles son esas 12 tribus de Israel. Éxodo capítulo 1, versículos 2 en adelante. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser y José. Eran las 12 tribus de Israel. Y entonces las tribus estaban rodeando el santuario, y el santuario estaba en medio, de tal manera que ahí se manifestaba la presencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Éxodo 25:9, oiga lo que dice la palabra del Señor: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
conforme a todo lo que yo te muestre. Dios le había mostrado un diseño a Moisés. Dios le había mostrado un modelo a Moisés. Y en base a ese modelo tenía que hacerlo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios hablando de ese modelo maravilloso. Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Así que Dios le dio un modelo a Moisés, y ese modelo definitivamente lo sacó, lo presentó de un modelo de la realidad que había en el cielo. En el cielo estaba el santuario, y está el santuario. Así que Dios le dijo a Moisés: exactamente conforme a este modelo, tú vas a hacer el santuario. Tú vas a hacer lo que yo te voy a decir para que podamos estar cerca del hombre y que yo pueda estar cerca del ser humano. Habían 7 tipos de fiestas anuales en ese tiempo. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, la fiesta del Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y las cabañas. Ese tipo de fiesta se celebraban en esa oportunidad. También, además de eso, habían 8 tipos de ofrendas que se hacían. Ese era el altar del sacrificio que estaba en el atrio, donde estaba la puerta ancha, y lo primero que se encontraba era el altar del sacrificio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el altar del sacrificio? ¿Por qué no encontrar otra cosa totalmente diferente, sino que el altar? Queridos amigos y hermanos, porque solo el sacrificio de Cristo nos puede dar perdón a nosotros. Solo Cristo Jesús nos puede dar salvación. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Y por eso lo primero que se encontraba al entrar al santuario, allí en el atrio, era el altar del sacrificio. Y entonces ese altar, ahí se ofrecían 8 tipos de sacrificio. Uno de ellos se le llamaba el sacrificio por el pecado, el holocausto, la libación, la oblación, el sacrificio por la culpa, la becerra alazana, el sacrificio de paz y la purificación del leproso. Todos esos sacrificios se ofrecían justamente en el santuario terrenal. Ahora, la Biblia presenta también, si usted analiza un poquito el libro de Éxodo y Levítico, va a encontrar también que en el santuario habían 2 tipos de sacerdotes. Uno se le llamaba el sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote vestía una vestimenta especial, muy colorida, muy linda. Tenía el sacerdote un cuadro en su, en su pecho, llamado el pectoral, y en ese cuadro tenía 12 piedras. Esas 12 piedras, ahí estaban los nombres de cada una de las tribus de Israel. Todos los 12 nombres de la tribu de Israel. Eso significaba que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, intercedía por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. También había otro tipo de sacerdote, el sacerdote común. Y el sacerdote común usaba una túnica, una vestimenta blanca, completamente todo de blanco, con un cinturón rojo, ocre, rojo, y de esa manera eran los únicos que podían oficiar en el santuario terrenal. Y de esa forma ellos entonces estaban intercediendo por el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué un santuario? ¿Por qué razón un santuario? Recordemos bien, queridos hermanos y amigos, que el pueblo de Israel estaba esclavizado allá en Egipto. Y cuando ellos estaban allí, habían perdido la noción quién era Dios. Habían perdido ese encanto de alabar y glorificar el nombre del Señor, por tantas cosas que estaban pasando allí con el pueblo de Israel. A veces puede suceder con nosotros en este tiempo. A veces puede suceder con nosotros en nuestra vida. Muchas veces nos olvidamos de Dios cuando hay abundancia. Nos olvidamos de Dios cuando hay trabajo. Nos olvidamos de Dios cuando estamos con buena salud.
Nos olvidamos de Dios cuando la familia está bien. Nos olvidamos de Dios cuando hay comida. Nos olvidamos de Dios cuando hay dinero para hacerle frente a las responsabilidades financieras en nuestro hogar, en nuestra casa. Nos olvidamos de Dios de tantas cosas que suceden. Y a veces solo usamos a Dios para algunas cosas, nada más. Nada más. Pero ahora que nosotros estamos en nuestras casas, estamos escondidos quizás en nuestras casas, estamos con miedo, no podemos salir, porque le tenemos miedo a un virus, le tenemos miedo a una pandemia, a una enfermedad, a una peste. Y entonces, ahora que estamos en nuestra casa, que a veces falta comida, que no hay trabajo, hasta entonces comenzamos a entender que Dios es Dios, que Dios es importante para nuestra vida, que Dios es necesario para nuestro ser. Y fue entonces cuando Dios le dice a Moisés: mira, yo quiero hacer un santuario y habitar en medio de ustedes, para que comiencen a entender el amor que yo tengo para cada uno de ustedes. Y por eso, queridos hermanos y amigos, en el principio la palabra de Dios menciona que Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo perfectos, los hizo buenos, los hizo perfectos. Y dice la palabra del Señor, hablando de la primer pareja, cuando Dios creó al ser humano. Y dice la Biblia, entonces en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios había creado, y lo último que creó fue la obra maestra de su creación. Fue al hombre y a la mujer. Los creó. Cuando la Biblia habla acerca de creación, cuando creó el primer día, el segundo, el tercer día, el cuarto día, cuando creó las plantas, cuando creó los mares, cuando creó las constelaciones, todo lo que nosotros vemos en el mundo, Dios solo pronunció su palabra y aparecían las cosas, aparecía todo. Pero cuando Dios creó al ser humano, no dijo aparezca el ser humano, no dijo aparezca el hombre o aparezca la mujer. No, la Biblia dice que Dios se agachó, se inclinó, tomó tierra, tomó polvo, tomó la tierra, hizo lodo y comenzó a crear, a formar al ser humano. Y la Biblia dice claramente que Dios hizo al ser humano a imagen y a semejanza de él. Es interesante. Y entonces dice el versículo 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Todo era felicidad. El Edén era un lugar geográfico muy hermoso, muy especial. No había pecado, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no había nada de maldad. Todo era santidad, todo era bondad, todo era amor. Así que Adán y Eva estaban en un ambiente especial y maravilloso. Y Dios los formó y les dijo a ellos: miren, de todos los árboles que están acá pueden comer, de todos los árboles, pero menos del árbol que está en medio del huerto. Y esa era la prueba de obediencia para Adán y Eva. Para Adán y Eva. ¿Cuántas madres no han tenido experiencias con sus hijos y que le dicen a sus hijos: hijo, no toques esto, no toques lo otro? Y es lo primero que a veces tocamos. Yo recuerdo a mi madre, hace muchos años, yo estaba muy pequeño. Y siempre, estábamos en la casa y mi madre salía a vender. Y cuando ella se iba, había un dinerito y lo colocaba en un lugar, un recipiente, y decían: hijos, este dinero no se toca, no se puede tocar, porque es para comprar las tortillas. Y era exactamente el dinero exacto para comprar las tortillas. Y a veces me llamaba a mí y me decía: Abelito, este dinerito no se toca, no se toca. Yo no sé por qué me llamaba a mí, pero bueno, pasaban los días, etcétera, etcétera. Y un día yo decidí tocar ese dinero. Agarré la cajita donde había ese dinero para comprar las tortillas y me fui a comprar chibolas, para jugar chibolas. En ese tiempo jugábamos chibolas o trompos, etcétera.
Y entonces yo estaba pero emocionado, compré las chibolas, y me puse a jugar con los amiguitos ahí del cantón donde vivíamos. Y entonces ya cuando llegué después de almuerzo, ahí como a las 2 de la tarde, me estaban esperando. Yo pensé que para felicitarme o decirme algunas palabras de ánimo, pero no, todos los ojos me vieron a mí y me dijeron: Abel, ¿tú tocaste el dinero que había aquí para las tortillas? Y yo tuve que decir que sí. Así que es exactamente lo que pasa. Cada madre, cada padre ha tenido experiencias de esas, ¿no es cierto? A veces lo primero que le decimos a los hijos que no toque es lo que van a tocar. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles que están en el huerto, ustedes pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Porque Dios no hizo a robots. Dios no hizo a máquinas, Dios hizo a seres humanos pensantes, que podamos tener nuestro libre albedrío, que podamos decidir, que podamos tomar decisiones. Y entonces la palabra de Dios dice que el pecado entró en este mundo y entró Satanás a través de una serpiente, y la serpiente comenzó a hablar. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, queridos amigos y hermanos, Dios no había dicho eso. Y aquí la serpiente, el diablo, comenzó a mezclar la mentira con la verdad. Eso se le llama sincretismo. La mezcla del error con la mentira, del error con la verdad. Mezcló la verdad con la mentira. Y entonces le dijo a la serpiente, o el diablo a través de la serpiente, le dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El versículo 4, oiga lo que dice la palabra del Señor hablando al respecto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Otra mentira. Y claro, la mujer quedó encantada, vio el fruto, dice la palabra del Señor. El capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es interesante que Eva le creyó más al diablo que a Dios. Se apartó de Dios. Y por causa de haberse apartado, entonces vino la separación. La separación. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva habían pecado, la Biblia dice que se escondieron de la presencia de Dios. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Cuando usted y yo hacemos algo malo, lo primero es escondernos de la presencia de Dios. Y Eva y Adán se escondieron, perdieron su inocencia, perdieron el candor, perdieron la belleza de la misma presencia de Dios, perdieron todo. Y entonces se escondieron. Y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano, nosotros como pecadores, nos escondemos cuando fallamos. Y el diablo nos dice a cada uno de nosotros: mira, ya no sirves, no vales nada. No vales en este mundo. No tienes perdón, no tienes salvación, estás perdido, estás condenado. Y muchas personas lamentablemente se esconden, lloran, escondidos ahí, desesperados, porque no hay esperanza para ellos. Y la Biblia dice claramente que es Dios quien busca al ser humano.
Adán y Eva se escondieron. No buscaron a Dios. No fueron donde Dios, sino que se escondieron de Dios. Y entonces Dios les hace la pregunta extraordinaria a ellos en el versículo 9 y versículo 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás tú? Yo quiero decirte, querido amigo, en esta noche, y quiero preguntarte en el nombre del Señor: ¿dónde estás tú? El Señor te está haciendo esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Estás en el pecado? ¿Estás en el vicio? ¿Estás en la inmoralidad? ¿Estás hundido en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento, en tantas cosas? ¿Dónde estás? Y a veces pensamos que escondernos, eso nos va a ayudar. A veces pensamos que el licor, el vicio o cualquier otro tipo de cosas, de placeres, nos va a sacar de este problema que nosotros tenemos. Pero quiero decirte en el nombre del Señor, siempre Dios te anda buscando. Y ahorita que estás allí en la casa, que tal vez no tienes trabajo, que tal vez no tienes comida, que puede ser que estás enfermo, puede ser que tienes la enfermedad del coronavirus, o puede ser que tengas otra enfermedad. Dios te pregunta en esta noche: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? Y comienza a mencionar a cada uno su nombre. ¿Dónde estás? Y queridos hermanos, Isaías capítulo 59, versículo 2, oiga lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca del pecado. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos destruye. El pecado nos termina. El pecado nos hunde. El pecado nos aparta de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y fue cuando Dios le presentó a Adán y a Eva una de las promesas, la primer promesa, oiga bien, que se encuentra en la palabra de Dios. La primer profecía también que se encuentra en la palabra de Dios. Una de las promesas extraordinarias, maravillosas. Y fue cuando Dios le dice a Adán y a Eva, Génesis capítulo 3, versículo 15. Escuche lo que dice la palabra del Señor hablando acerca de esto. Y Dios utiliza un animal, ¿ya? Un animal para representar justamente el pecado. Y entonces Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién no le tiene miedo a las serpientes hoy en día? Todo mundo, ¿no es cierto? Todo mundo huye cuando pasa una serpiente. Y también las serpientes le tienen miedo al ser humano. Pero la Biblia dice claramente que el diablo se introdujo en una serpiente. Y la Biblia llama al diablo la serpiente antigua. Diablo y Satanás. Diablo y Satanás. Así le llama. Pero dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Romanos capítulo 16, versículo 20 menciona que solo hay una persona que puede aplastar la cabeza del diablo, la cabeza de esa serpiente que se llama diablo y Satanás. Solo hay un ser que puede hacerlo, que ya lo aplastó allá en el cielo, lo aplastó en la cruz del Calvario y lo sigue aplastando cuando tú le entregas tu vida al Señor. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice la palabra de Dios: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz, ese Dios maravilloso, tiene el poder para hacer este milagro en tu vida. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios tuvo que sacrificar
Adán tuvo que agarrar un cordero inocente, un cordero que no tenía culpa, un cordero perfecto, bueno, para poder ser justamente derramar esa sangre, y que eso representaba la sangre de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Jehová Dios hizo al hombre, dice, de ese cordero, y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, porque estaban desnudos. Habían conocido el pecado y se habían rebelado contra el Señor. La muerte del inocente animal recordaba a Adán y sus descendientes las consecuencias del pecado. Tuvo que morir un cordero para que Adán entendiera la magnitud del pecado. Y ese cordero, queridos hermanos, justamente era un símbolo o representaba a alguien especial. Ese cordero, la palabra de Dios menciona en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, hablando acerca de lo que Dios había pedido al principio a Adán y a Eva. Génesis capítulo 4, dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, la pregunta es, ¿acaso Caín no había llevado una ofrenda perfecta? ¿Acaso no había llevado los mejores frutos que tenía allí Caín de su tierra? La Biblia dice que sí. Llevó los mejores frutos. Las frutas, las más grandes que había, eran perfectas, eran buenas, pero no era lo que Dios había pedido. Lo que Dios había pedido era un cordero. Y entonces Abel llevó el cordero que Dios había pedido. Porque ese cordero representaba al Señor, representaba a Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solamente en Cristo Jesús, en el Señor. El propósito del santuario, queridos amigos y hermanos, era enseñarnos diariamente y al pueblo grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Según de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto proviene. Y el santuario era para eso. La sombra de la cruz, justamente. Todo lo cual, dice Colosenses capítulo 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo Jesús, es del Señor. Así que todos los muebles que habían en el santuario, todo apuntaba a Cristo Jesús. El edificio apuntaba a Cristo Jesús. El mobiliario apuntaba a Cristo. Las fiestas que se hacían apuntaban a Cristo Jesús. Los sacrificios, los sacerdotes apuntaban a Cristo Jesús, antes de que Cristo viniese a morir a esta tierra. El santuario era la sombra de la cruz y nos muestra el camino de la cruz. Y yo quisiera terminar esta noche en el nombre del Señor diciéndote: hace unos días leí una historia que me impactó tanto, y yo quisiera compartirla con ustedes en esta oportunidad. Una historia que nos habla acerca de un padre y también de una madre. Y la historia dice: el día que mi hija nació, en verdad no sentí grande alegría. No sentí grande alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el acontecimiento que representaba tener una hija. Era una pareja, y que lo primero que quería el esposo era un varón. Pero no salió un varón, salió una niña, una dama, una señorita. Y él decía, el padre: yo quería un varón. Yo quería un varón. A los 2 días de haber nacido,
Fui a buscar a mis 2 mujeres, dice el padre. Una lucía pálida y agotada, era la madre, y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisita de mi Carmencita y por la infinita inocencia de su mirada, fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisita, no se me apartaba ni por un instante de mis pensamientos. Todo se lo quería comprar a mi hija. La miraba en cada niño y niña. Hacía planes sobre planes. Todo sería para mi Carmencita. ¿No es cierto cuando un padre tiene un solo hijo, una sola hija? Hace tantas cosas para poder agradar y ayudar y amar a su hija o a su hijo. Eso pasaba con esta pareja. Este relato era contado a menudo por Rodolfo, el padre de Carmencita, y era la razón más grande para vivir de este padre. Una tarde estaba mi familia, dice él, y la de Rodolfo, haciendo un picnic a la orilla del río, cerca de casa. Y la niña entabló una conversación con su papá. Todos escuchábamos. Papi, le dice la niña, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? ¿Cuál será mi regalo? Pero mi amor, le dice el padre, si apenas tienes 10 años, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno, papito, tú siempre dices que el tiempo pasa volando. Al caer el sol, regresamos a nuestras casas. Una mañana me encontré con Rodolfo enfrente del colegio donde estudiaba Carmencita, quien ya tenía 14 años de edad. Rodolfo se veía muy contento y la sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo me mostraba las calificaciones de Carmencita. Eran notas impresionantes, ninguna bajaba de 10. Y los estímulos que les habían escrito sus profesores eran realmente conmovedores. Y felicité al dichoso papá. Carmencita ocupaba toda la alegría de la casa en la mente y en el corazón de la familia, especialmente la de sus padres. Fue entonces un día muy temprano cuando él menciona, nos dirigíamos hacia el templo. Y fue cuando Carmencita tropezó con algo. Eso creíamos todos y dio un traspié. Su papá salió corriendo, la tomó, la agarró inmediatamente para que no cayera. Ya instalados en el templo, vimos cómo Carmencita fue cayendo lentamente sobre la banca y casi perdió el conocimiento. La tomamos en los brazos mientras su papá buscaba un taxi hacia el hospital. Y ahí permaneció por 10 días y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Pero no era algo definitivo, que debían practicarle algunas pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Los días iban pasando, dice la historia. Rodolfo renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado de Carmencita. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana, Rodolfo se encontraba al lado de su hija. Cuando ella le preguntó, papito, voy a morir, ¿verdad? Que una hija, que un hijo te pregunte eso a ti, que tal vez está en el lecho de la enfermedad, y te pregunte, papito, voy a morir. Y tú sabes que tu hija está grave. Tú sabes que tu hijo está grave. Que los médicos han dicho, bueno, ya no hay más esperanza, ya no hay medicina, no se puede hacer nada. Este padre agarró valor. No lloró en ese momento. Y le dice, no, mi amor, no vas a morir. Dios, que es tan grande, no permitiría que pierda lo que más amo sobre este mundo. Ese mismo día por la tarde llamaron a Rodolfo. El asunto
era grave, era difícil. Su hija se estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. Y fue cuando Rodolfo salió corriendo del hospital y gritando: un corazón, donde hallar un corazón, oh Señor, ayúdame por favor, salva a mi niña, salva a mi princesa, salva a mi hija. Llorando este padre por su única hija, su única hija. Ese mismo mes, Carmencita cumpliría 15 años de edad. Y fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante y una esperanza iluminó los ojos de todos. Las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde ya Carmencita estaba operada. Todo salió bien, como los médicos lo habían planeado. Éxito total. Sin embargo, Rodolfo todavía no había vuelto por el hospital y Carmencita lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que ya todo estaría bien y que su papito sería el que trabajaría para sostener a la familia. Carmencita permaneció en el hospital por 20 días más. Los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón funcionara perfectamente. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. Y la carta decía: Carmencita, hijita de mi corazón, al momento de leer mi carta, ya debes tener 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa que me hicieron los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 añitos y a la cual no pude responder. Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás haría por mi hija. Decidí donarte mi corazón. Vive, hija mía, vive. Carmencita lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio, se sentó sobre la tumba de su papá, lloró como nadie lo ha hecho. Lo ha hecho. Querido amigo y querido hermano, en esta noche es exactamente lo que Cristo hizo por ti y por mí. El santuario nos presenta justamente que la salvación está en Cristo Jesús. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Yo te pregunto esta noche, y el Señor te hace la pregunta: hijo mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás triste? ¿Estás sufriendo? ¿Estás escondido? ¿Estás pasando problemas difíciles? ¿Estás hundido en el vicio, en el licor, en las drogas, en el cigarro? ¿Estás hundido en el pecado? ¿Estás hundido en la misma filosofía de este mundo, en las cosas materiales? ¿Dónde estás? Dios te pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el Señor, justamente nuestro Padre Celestial, tuvo que hacer lo más extraordinario, lo más grande que pueda haber en todo el universo, y es en dar a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios hacia ti. Yo quisiera orar esta noche por ti, querido amigo, por ti que estás sufriendo, que estás pasando situaciones difíciles en tu vida, que estás llorando allí donde estás.
Tal vez estás enfermo. Estás enfermo por este virus o por alguna enfermedad común que hay en nuestro mundo. Pero quiero decirte en el nombre del Señor, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Y Dios te dice, hijo mío, entrégate a mí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas y tú nos das esperanza. Y gracias porque a través del santuario tú nos muestras el camino a la cruz, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna. Los amigos están escuchando esta noche en sus casas. Y ahí están, Señor, muchos con problemas difíciles en su vida. Oh Padre Celestial, atiéndalos, búscalos. Ellos te necesitan de tu perdón, necesitan de tu salvación. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, esta es la primera noche de esta hermosa conferencia bíblica, La Sombra de la Cruz. Gracias por habernos acompañado. Hemos visto sus comentarios, las peticiones de oración. Estamos anotando todo porque vamos a orar por usted. Y queremos decirle, amigo, amiga, que ha estado participando de esta transmisión, llame a la persona que le invitó y dígale gracias, porque ha sido una bendición para mi vida el mensaje que esta noche hemos recibido. Y todavía falta mucho más. El día de mañana, nuevamente 6:45 p.m., hora de El Salvador, les esperamos para encontrarnos nuevamente a la sombra de la cruz. Que Dios les bendiga y tengan una feliz noche.